Las luces de Madrid brillaron intensamente esa noche, reflejando la agitación que sentía por dentro. El olor de la cena que preparé todavía flotaba en el aire, pero el ambiente estaba lejos de ser acogedor. Miguel y yo nos habíamos distanciado tanto que la mera idea de compartir una comida parecía un desafío mayor de lo que podría haber imaginado. Cuando lo escuché reír desde el otro lado de la habitación, me giré esperando ver la sonrisa de mi esposo, pero era Elisa, su compañera de trabajo, quien estaba allí. Estaban demasiado cerca y una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho. «Clara, ven aquí. Tienes que probar este plato». Miguel llamó, pero su tono estaba lleno de algo que no pudo identificar. No fue preocupación, no fue amor, fue solo una invitación para ignorar lo que estaba frente a mis ojos. Su risa compartida resonó en mi mente y supe que necesitaba confrontarlo. Durante la cena la tensión era palpable. Nuestros hijos, inocentes y felices, corrían por la habitación de al lado, completamente ajenos a lo que pasaba entre nosotros. «Miguel, ¿podemos hablar un minuto?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque cada palabra salía con dificultad. «Por supuesto, ¿qué necesitas?», respondió él, con una sonrisa nerviosa en su rostro, como si tratara de ocultar el malestar que le causaba su propia actitud. «¿De qué estabas hablando con Elisa?». Mi voz se apagó por un momento. «¿Por qué la miras así? ¿Por qué no me hablas así?». Dudó y el silencio se prolongó. «Clara, estás exagerando. No es en absoluto lo que estás pensando. Ella es solo una amiga del trabajo». «¿Amiga? ¿Un amigo es como llamas a alguien que se ríe y se te acerca así?». No pude contener más la frustración. «¿Cuántas veces he intentado conectarme contigo y siempre estabas ocupado, Miguel? Siempre hubo algo más importante que yo». Yo solo estaba tratando de arreglar algunas cosas en el trabajo». Él se defendió, pero lo que sentí fue mucho más profundo. Las palabras estaban atascadas en mi garganta, pero sabía que necesitaba sacarlas. «Estabas tan ocupada que te olvidaste de mí, de nosotros. Esto no es un matrimonio, Miguel. Este es un acuerdo de coexistencia». La intensidad de mi voz lo silenció. «Clara, yo no veo las cosas así, ¿correcto?». La desesperación se apoderó de mí y no pude evitarlo. «Quizás deberías pensar un poco más. Mira a nuestros hijos. Necesitan un padre presente, no alguien que pase más tiempo con sus compañeros de trabajo que con su propia familia». Él no respondió. El silencio entre nosotros era ensordecedor y, en un momento de ira y dolor, grité: «Los niños y yo ya no te necesitamos. Podemos seguir adelante sin ti». En ese momento, la mirada de Miguel cambió. Estaba en shock, como si hubiera derribado un castillo de naipes que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. «Clara, espera», comenzó, pero yo no quería escucharlo. Mi arrebato emocional lo dejó paralizado y, al mismo tiempo, una parte de mí se sentía libre. Sabía que había cruzado una línea, pero no pude evitarlo. Las risas de los niños en la habitación de al lado parecían muy lejanas. Me sentí como si estuviera en el ojo de un huracán y todo a mi alrededor estaba en ruinas. La verdad es que durante mucho tiempo me sentí invisible. Ahora, finalmente, había gritado lo que había estado conteniendo. Miguel se puso de pie, sin saber cómo reaccionar. Sus ojos mostraban una mezcla de confusión y dolor, pero ya no podía preocuparme por eso. La decisión fue tomada. Lo que vino después era una incógnita, pero sabía que ya no podía vivir así. Esa mañana me desperté sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El sol entraba por la ventana, pero su luz no parecía llegar a mi corazón. Los niños todavía estaban durmiendo y me permití unos minutos para mirar el techo. ¿Qué haría ahora? La separación no fue solo un cambio de estatus, fue un punto de inflexión en mi vida. Me sentí como si estuviera en un laberinto sin salida, sin un mapa que me guiara. Miguel había intentado ponerse en contacto, enviando mensajes que parecían más disculpas vacías que una sincera petición de perdón. «Clara, lo siento mucho. ¿Podemos hablar?». Miré esas palabras y sentí una ira creciente. ¿Cómo se atreve?
Después de todo lo que había hecho, ¿todavía tenía la osadía de querer justificarse? No te necesitamos, repetí en mi mente, como un mantra que me ayudara a encontrar fuerzas. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, decidí que era hora de buscar apoyo. Llamé a Ana, una amiga de mucho tiempo que siempre me ha apoyado. Hola Clara. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Su voz era un bálsamo. Ana, no sé cómo estoy. Te necesito. La invitación a tomar un café no se hizo esperar y pronto me encontré camino de nuestra cafetería favorita, un pequeño y acogedor local en el centro de Madrid. Clara, eres una mujer fuerte. No dejes que te deprima, dijo Ana, mientras revolvía su capuchino. Sus ojos brillaron con una determinación que desearía tener. Sé que estás herido, pero esto podría ser un nuevo comienzo. ¿Qué tal si intentas algo diferente? ¿Un curso de pintura, por ejemplo? La idea me sonó extraña, pero al mismo tiempo, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi interior. ¿Cuadro? Siempre amé el arte, pero nunca tuve tiempo para ello. Tal vez debería intentarlo, murmuré, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Ana sonrió y la conversación pasó a otros temas, pero la idea del cuadro seguía dando vueltas en mi cabeza. Al regresar a casa, me di cuenta que la rutina del trabajo y el cuidado de los chicos podía ser un poco más liviana si tuviera algo con que distraerme y expresarme. Al día siguiente, fui al centro comunitario para inscribirme en el curso. La sala estaba llena de gente de diferentes edades, todos con el mismo brillo en los ojos que yo sentía. Cuando la profesora empezó a hablar de la importancia de expresarse a través del arte, una ola de entusiasmo me envolvió. Demos rienda suelta a la creatividad que llevamos dentro, dijo, y me di cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Durante las clases me entregué por completo. Mezclando colores, sintiendo la textura de la pintura, era como si cada pincelada estuviera lavando parte del dolor que llevaba. Pero, incluso en medio de este nuevo descubrimiento, la presencia de Miguel era una sombra constante. Siguió enviándome mensajes, tratando de justificar sus acciones. Clara, sabes que cometí errores, pero quiero una segunda oportunidad. No sabía qué más responder. Cada mensaje se sentía como un eco de lo que alguna vez había sido y yo estaba tratando de reconstruirme. Clara, tienes que alejarte de él, me dijo un compañero de clase un día después de darme cuenta de lo angustiada que estaba. Concéntrate en ti y en tus hijos. Ella tenía razón. Necesitaba liberarme, no solo física sino emocionalmente. El arte se estaba convirtiendo en mi refugio y empezaba a sentirme más viva. En una de esas noches solitarias, mientras intentaba distraerme con un cuadro nuevo, sonó el teléfono. Era Miguel otra vez. Clara, por favor, hablemos. Te extraño. Miré la pantalla, dudé y decidí que era hora de poner fin a esta historia. Miguel, ¿no lo entiendes? Ya no te necesito. Su voz al otro lado de la línea se cayó y supe que había una nueva determinación dentro de mí. Ya basta, pensé. Estaba dispuesto a seguir adelante, aunque el camino todavía fuera incierto. Los colores de mi nueva pintura comenzaron a mezclarse y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba creando algo hermoso a partir del dolor. Después de todo, la vida puede ser un lienzo en blanco, listo para ser llenado de nuevas experiencias y emociones. Aquella mañana nublada en Madrid flotaba en el aire la sensación de que algo estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué. Sonó el despertador y, cuando abrí los ojos, me di cuenta de que la rutina que tanto me agotaba seguía ahí, pero algo dentro de mí empezaba a moverse. Miguel siempre había sido el centro de mi vida, pero en los últimos meses se había convertido en un espectro, una presencia lejana que apenas ocupaba espacio en nuestro departamento. Decidí que era hora de cuidarme. Después de la reveladora conversación con Ana, mi amiga de toda la vida, supe que necesitaba redescubrirme a mí misma. Preparé a los niños para la escuela y, mientras miraba sus rostros inocentes, me invadió una ola de determinación. Lo que quería no era solo un cambio, sino una revolución en mi vida. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, fui a mi primer día de clases de pintura.
Cuando entré en la habitación, una oleada de nerviosismo me invadió, pero la vista de los lienzos blancos y las pinturas de colores despertó en mí algo que había estado dormido. La profesora, una mujer de pelo rizado y sonrisa contagiosa, me recibió con entusiasmo. Bienvenida, Clara. Aquí puedes ser quien quieras. El arte no tiene reglas. Sonreí tímidamente y, mientras ella hablaba, un sentimiento de esperanza comenzó a brotar dentro de mí. El olor de las pinturas, el sonido de los pinceles golpeando las paletas y el suave murmullo de otros estudiantes crearon un ambiente acogedor. Pero con cada pincelada que hacía, una sombra se proyectaba en mi mente: Miguel. Todavía estaba allí a pesar de que intenté deshacerme de él. Esa noche, después de un día lleno de nuevas experiencias, me encontraba en casa, intentando sumergirme en mi nuevo mundo artístico, cuando mi celular vibró. Era Miguel. El mensaje fue breve y lleno de promesas vacías. Clara, por favor, hablemos. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. La ira y la tristeza se mezclaron en mi pecho. ¿Resolver qué? Hans. La traición no se podía borrar con bonitas palabras. Decidí ignorar el mensaje, pero aún así, una parte de mí deseaba que a él le importara. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el campo, noté algo extraño. Miguel me seguía. Estaba unos pasos detrás, con una expresión de preocupación en el rostro. Sentí que mi corazón se aceleraba. La libertad que empezaba a sentir estaba desapareciendo. Intenté acelerar el paso, pero él se acercó. Clara, espera. Me llamó y me detuve, volviéndome hacia él. Miguel, ¿qué haces aquí? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Solo quería verte. Necesitamos hablar de nosotros, de los chicos. ¿Sobre nosotros? No parece que te hayas preocupado mucho por nosotros estas últimas semanas. La frustración se desbordó en mí. Dudó y perdió la mirada. Sé que cometí un error, pero estoy tratando de cambiar. Voy a ir a terapia. ¿Terapia? Me reí, un poco incrédulo. ¿Y esto arreglará lo que rompiste? La confianza no se reconstruye así. Me estoy cambiando, Clara. Yo primero. Parecía genuino, pero estaba cansado de las promesas. No quiero escuchar más promesas. Necesito espacio. Respondí, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. Bajó la cabeza, con una expresión de desesperación en su rostro. Por favor, dame una oportunidad. Déjame mostrarte quién soy realmente ahora. Con cada una de sus palabras, se formó un conflicto interno dentro de mí. Quería creer que él podía cambiar, pero el dolor que sentía aún estaba demasiado fresco. Miguel, necesito tiempo. Tiempo para mí y nuestros hijos. Este no es el momento para que intentes convencerme de algo. Él asintió lentamente y la tristeza en sus ojos me rompió el corazón. Cuando se alejó, una sensación de alivio y pena me invadió al mismo tiempo. Era como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida, pero con cada paso adelante, también sentía que estaba dejando atrás una parte de mí. Lo que parecía una simple conversación se había convertido en un campo de batalla emocional. Y mientras caminaba hacia la escuela de pintura, supe que estaba al comienzo de un viaje que requeriría coraje para enfrentar las verdades dolorosas y desconocidas que me esperaban. El olor a pintura fresca y papel envejecido llenó el aire mientras caminaba por mi nuevo departamento. Era un espacio pequeño, pero había una luz que entraba por las ventanas de forma acogedora. Miré a mi alrededor, tratando de convencerme de que todo esto era un símbolo de un nuevo comienzo. Las paredes todavía estaban desnudas, esperando ser llenadas con los recuerdos que los niños y yo crearíamos allí. Pero incluso con toda la esperanza que intenté cultivar, el recuerdo de Miguel todavía me perseguía. Hola mamá. Mira lo que dibujé. La dulce voz de Lucas interrumpió mis pensamientos. Sostenía un colorido dibujo, un sol radiante rodeado por una serie de figuras que representaban claramente nuestro nuevo hogar. Es hermoso, mi amor. Sonreí, tratando de ocultar la tristeza que aún vivía en mi pecho. Algún día serás un gran artista. Como tú, ¿eh?
Me guiñó un ojo y su sonrisa fue la razón por la que luché por seguir adelante. Pero la fugaz alegría pronto fue reemplazada por un pensamiento inquietante. ¿Le habría importado a Miguel? ¿Le hubiera gustado ver a su hijo expresarse así? Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Mientras organizaba el departamento, Miguel intentó sorprenderme con gestos grandilocuentes, pero yo sabía que eran solo intentos de manipulación. Flores enviadas a la puerta, mensajes interminables que me recuerdan lo buenos que estábamos juntos. Pero la verdad es que no quería volver. Necesitaba libertad, incluso si eso significaba enfrentar la dolorosa realidad de la separación. Él no se va a rendir, ¿verdad? Ana preguntó en una de nuestras conversaciones. Estábamos sentados en el pequeño sofá que había traído, tomando té y compartiendo confidencias. Estos tipos siempre piensan que pueden arreglar las cosas con flores y promesas. Tal vez tenga razón en una cosa, dije, mirando por la ventana, donde los árboles se mecían suavemente con la brisa. No puedo dejar que me afecte. Necesito concentrarme en los niños y en mí. Eso mismo. Ana animó. Eres más fuerte de lo que crees. Recuerda lo que siempre decía tu abuela sobre la superación. Esa noche, mientras empacaba algunas cajas, encontré un viejo diario de mi abuela. Sus páginas estaban amarillentas y la letra era delicada, llena de historias de una mujer que enfrentó mucho más de lo que jamás imaginé. Empecé a leer y me perdí en sus experiencias de vida, sus luchas y victorias. Era como si me estuviera hablando directamente, animándome a seguir adelante, a no dejarme caer. Clara, tienes que darte una oportunidad, me susurré a mí mismo, mientras las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. La vida está hecha de nuevos comienzos. A la mañana siguiente decidí que era hora de actuar. El sentimiento de impotencia que me había acompañado durante días finalmente comenzó a disiparse. Con mi diario abierto sobre la mesa, escribí una lista de cosas que quería hacer por mí y por los niños. Lo primero sería apuntarse a un curso de pintura. Siempre amé el arte, pero había dejado esa pasión a un lado. Hola niños, ¿qué les parece una caminata hoy? Pregunté, tratando de ocultar la emoción que crecía dentro de mí. ¿Para dónde? Preguntó Sofía, con un brillo curioso en sus ojos. Vamos al parque y luego quiero que conozcan una nueva actividad que voy a hacer, respondí tomando cada una de sus manos. ¿Qué actividad, mami? Preguntó Lucas, guiñándome un ojo. Voy a aprender a pintar. Dije, y ellos vitorearon de alegría. Ese día el parque estaba lleno de vida. Los niños corrían delante, riendo y jugando, mientras yo los miraba con un nuevo propósito. Lo que Miguel había destruido en mí comenzaba a reconstruirse. Con cada sonrisa que veía, con cada risa que resonaba a mi alrededor, me sentía más fuerte. Al final del día, cuando llegamos a casa, miré el diario de mi abuela. Gracias por recordarme lo que realmente importa, murmuré cerrándolo con cariño. El futuro aún era incierto, pero estaba dispuesta a afrontarlo con valentía, decidida a liberarme de las cadenas que Miguel había impuesto a mi vida. Y, quién sabe, encontrar la Clara que siempre debí ser. El nuevo apartamento tenía una luz diferente, una luz que hacía tiempo que no veía. Tan pronto como entré sentí que empezaba a desprenderme de las sombras que Miguel había dejado en mi vida. El cambio de dirección trajo un soplo de renovación, pero también trajo desafíos que no esperaba. Las facturas se acumulaban y la presión financiera empezaba a pesar sobre mis hombros. Miré a Lucas y Sofía, jugando en el nuevo espacio, y se me formó un nudo en la garganta. ¿Cómo podría sostener esta nueva vida? Esa semana organicé una pequeña fiesta de bienvenida para los vecinos. Una manera de conectarme, de abrir mi corazón nuevamente. Mientras ponía la mesa con bocadillos, el sonido de risas y conversaciones felices llenaban el aire. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Cuando llegaron los primeros invitados, traté de mantenerme alegre y con una sonrisa en el rostro. Clara, qué bueno que te hayas mudado aquí, dijo una mujer de cabello rizado, que pronto supe que era Sara, la vecina de arriba. Te encantará estar aquí. Gracias, Sara.
Eso espero, respondí, tratando de ocultar la ansiedad que me consumía. Mientras continuaba la fiesta, me fijé en Rodrigo, un hombre que parecía tan cómodo como yo perdido. Tenía una sonrisa de bienvenida y una mirada en sus ojos que parecía entender por lo que había pasado. A lo largo de la noche intercambiamos algunas palabras y risas, y sentí una conexión instantánea. Fue como si, por unos momentos, pudiera olvidarme de Miguel y de todo el dolor que me había causado. ¿Gentes? Recibí un mensaje de tu amiga Ana, me dijo que empezaste a tomar clases, preguntó Rodrigo, mientras se servía una copa de vino. Sí, commence. Es una forma de expresarme, de reencontrarme. A veces siento que solo estoy tratando de sobrevivir, confesé, mientras miraba el cristal, tratando de ocultar mi vulnerabilidad. A veces hay que perderlo todo para reencontrarse. Yo también pasé por eso, dijo, y su sinceridad me conmovió. Pero lo importante es que al final encontramos un nuevo camino. La conversación fluyó y, por un momento, sentí que estaba renaciendo. Cuando miré a Rodrigo, me di cuenta de que había algo más allí, una esperanza que hacía mucho tiempo que no sentía. La fiesta terminó y, mientras todos se despedían, Rodrigo me dio un abrazo, un gesto amable que me dejó un poco mareado. En los días siguientes, la sonrisa de Rodrigo nunca abandonó mi mente. Sin embargo, la sombra de Miguel no estaba muy lejos. Sabía que a él no le alegraría saber que estaba empezando a abrir mi corazón a otra persona. Y efectivamente, no tardó mucho en descubrirlo. Una tarde, mientras estaba en casa con los niños, recibí un mensaje de Miguel. He oído que te estás divirtiendo con tu nueva vecina. Ten cuidado, Clara. No sabes con quién estás tratando. Mi corazón se aceleró y la ira comenzó a burbujear en mí. ¿Cómo tuvo el coraje de amenazarme, después de todo lo que hizo? Ya no tienes poder sobre mí, Miguel. Nuestros hijos son una prioridad, pero no dejaré que me intimides, respondí con las manos temblorosas. La respuesta no llegó de inmediato, pero supe que la furia de Miguel apenas comenzaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, la ansiedad me consumió. ¿Qué iba a hacer? No podía permitir que se acercara a mí ni a los niños. La idea de volver a trabajar a tiempo completo empezó a convertirse en una opción concreta. Necesitaba seguridad financiera, no solo emocional. Los días se prolongaron y la tensión aumentó. Incluso cuando Rodrigo se convirtió en una presencia positiva en mi vida, la sombra de Miguel fue un recordatorio constante de que todavía estaba atrapada en esta historia. Una historia que parecía no tener fin. Clara, pareces preocupada, dijo Rodrigo una noche mientras caminábamos por el parque. Si necesitas alguien con quien hablar, estoy aquí. Le agradecí, pero al mismo tiempo me di cuenta de que había algo más ahí. Quería abrirme, pero el miedo todavía me detenía. Era un círculo vicioso y necesitaba romperlo. Respiré hondo, miré a Rodrigo y le dije, estoy tratando de ser fuerte, pero a veces la fuerza parece que se me escapa entre los dedos. Me miró a los ojos y, en voz baja, respondió, la fuerza no es la ausencia de miedo, Clara. Es afrontar lo que nos atormenta y seguir adelante. Y no tienes que hacerlo sola. Esas palabras resonaron dentro de mí y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a creer que tal vez había una salida. Que podría ser algo más que la mujer traicionada. Que podría ser Clara, la mujer que se redescubría cada día. Pero la sombra de Miguel todavía estaba allí y sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El sol se ponía lentamente detrás de los edificios de Madrid, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en mi interior. El aire estaba denso, como si hasta la ciudad estuviera al tanto del encuentro que tenía programado con Miguel. Mi corazón latía con ansiedad y determinación. Era hora de confrontarlo, de exponer todas las traiciones, todas las heridas que nos había infligido a mí y a nuestros hijos. Nada más entrar al café donde habíamos quedado, el olor a café recién hecho y pastel de nata me envolvió, pero no pude dejarme llevar por el ambiente tan acogedor. Miguel ya estaba allí, sentado a la mesa, con la expresión que yo conocía bien, una combinación de soberbia e indiferencia. Cuando me vio,
Su mirada se endureció. «Llegas temprano», dijo, tratando de mantener la compostura. Pero pude ver la tensión en sus hombros. «No estoy aquí para conversaciones vacías, Miguel. Necesitamos hablar de lo que pasó». «Sobre nosotros», respondí calmando mi voz. Se cruzó de brazos, como preparándose para un ataque. «¿Qué quieres que te diga, Clara? ¿De qué me arrepiento? Que fue un error. Eso ya lo sabes». No sé. Y eso no es lo que quiero oír. Quiero que entiendas el dolor que causaste. Que puedas mirar a los ojos de nuestros hijos y ver lo que sus acciones han aportado a nuestra familia». Su expresión decayó por un momento, como si la realidad comenzara a filtrarse en su mente. «No tienes que hacer eso aquí. Podemos». «¿Qué podemos hacer, Miguel? ¿Ignorar la verdad? Estás siendo investigado». «Lo sé», interrumpí, sintiendo la adrenalina. «No me dejaré intimidar por ti ni por tus mentiras. Ya ves lo que lo causó, ¿verdad?». Dudó y, finalmente, su máscara comenzó a resquebrajarse. «Sí estoy. Pero no entiendes la presión que estaba enfrentando. El trabajo, la presión de los compañeros. ¿Y esto justifica tus traiciones? ¿Justifica que me mientas a mí y a los niños? Arruinaste nuestra casa, Miguel. Y ahora estás a punto de perderlo todo por tus decisiones». Miguel parecía perdido y me di cuenta de que la conversación estaba tomando un giro inesperado. «No quiero perder». «Entonces es hora de que asumas la responsabilidad. No solo para nosotros, sino para usted mismo. Tienes que afrontar las consecuencias de tus acciones», dijo con firmeza. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. «¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si todo esto se desmorona? Hiciste esto con tus propias manos. Pero esta podría ser una oportunidad para empezar de nuevo. Para que te redescubras. Para nosotros también». En ese momento, nuestros hijos entraron al café, corriendo y riendo. No tenían idea de la intensa conversación que estaba teniendo lugar. Les sonreí, una sonrisa alentadora, sabiendo que eso era lo que realmente importaba. Miguel los miró y por un instante el amor y la culpa se mezclaron en su mirada. «Clara», dijo con la voz quebrada, «lo siento mucho. Realmente lo siento». «Sentir no basta, Miguel. Debes demostrar que estás dispuesto a cambiar. ¿Quién quiere ser un mejor padre, un mejor hombre? No solo para nosotros, sino también para ti». Y en ese momento apareció en mi mente una idea. «Voy a reunirme con el abogado que contrataste. Lo que te está pasando podría ser una oportunidad para los dos. Para que aprendas a ser responsable y para que yo pueda velar por la seguridad de nuestra familia. Podemos trabajar juntos, pero hay que ser honesto». Miguel asintió y el cambio en su mirada fue palpable. «Está bien. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacerlo ahora mismo. No quiero perderte», susurró. Y a medida que nuestros hijos se acercaban más, me di cuenta de que incluso en medio del caos había un pequeño rayo de esperanza. La vida ya no era la misma, pero tal vez, como el sol poniente, existía la promesa de un nuevo amanecer. A partir de ese día, decidimos juntos cómo afrontar la tormenta que se avecinaba, sabiendo que pasara lo que pasara, nuestra familia todavía tenía la oportunidad de recuperarse.